que muy amablemente nos abrió las puertas de su casa. Yo me siento muy honrada, doctor, que nos permitiera conversar El con honrado usted. soy yo. Qué bello. De verdad, muchas gracias, porque es importante escucharlo, es importante entender la historia de nuestro país, relacionarla con lo que nos está pasando. En reiteradas ocasiones usted ha hablado hoy de una oposición que usted siente que no existe. ¿Por qué? ¿En dónde cree usted que está la falla de esta oposición? Porque se han hecho muchos intentos. O sea, hay gente valiosa que ha dirigido una mesa de la Unidad Democrática y sin embargo no se ha logrado nada. Porque, entre otras cosas, la ciudadanía piensa, doctor Morón, que lo que pasa aquí es que nos estamos, que los distintos miembros, líderes de los partidos políticos, lo que están es buscando sus apetencias personales, llegar al poder y no unirse para buscar una salida. Y lo otro que la gente siente, que más adelante lo vamos a volver a abordar, es que no hay un plan concreto de esa oposición para salir de esta crisis. Bueno, es que no hay oposición. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Bueno, no hay oposición porque están muriéndose, o porque están muertos, o porque están dormidos. ¿O porque se están peleando? O porque se están peleando entre sí, cosa que es ridícula, ¿no? Porque en este momento todo el mundo debería estar unido para poder afrontar los gravísimos problemas de hambre que tiene Venezuela. ¿Cómo es posible que en Venezuela haya hambre? Es una cosa, un enorme país, con el río Orinoco y 40 ríos que caen sobre el Orinoco. Que uno va de aquí a Barquisimeto, hace mucho tiempo que no voy, debiera ir porque... A Carora, a su pueblo. O a Carora, ya. A derecha e izquierda, árboles y árboles Una belleza. y árboles. No, una belleza. Y árboles. Pero usted siente que esa dirigencia le falta algo, los han catalogado a veces que le falta fuerza. ¿En dónde está el error de la dirigencia política de la oposición? En que no tienen talento ni interés. Porque para la política se necesita una inteligencia especial. El político, el hombre, la mujer, es una inteligencia distinta al del maestro de escuela. Para ponerme yo de ejemplo, ¿no? Porque el político se ocupa de todo lo que ocurre en el país. El maestro de escuela puede enseñarlo, pero el político tiene que activarlo. Pero a lo largo de nuestra historia nosotros tuvimos políticos brillantes. Pero ya no los tenemos. ¿Y qué pasó ahí? ¿En qué momento? Que se murieron y que los políticos se mueren como todos los demás. Y si no hay nuevos dirigentes, si no aparece una nueva dirigencia, pues se agota. ¿Quién gobierna Miraflores? Yo no me acuerdo cómo se llama el señor que gobierna en Miraflores, por ejemplo. Pero sí se acuerda de los miembros, de los líderes principales de los partidos. Dos partidos. Usted nombraba hace un ratico dos partidos, Acción Democrática y COPEI. Y COPEI. Usted decía, ¿qué pasa con esos partidos? ¿Dónde están? ¿De acuerdo? Se acabaron. ¿Por qué se acabaron? Porque la dirigencia desapareció. Se murieron los grandes dirigentes políticos. Pero la dirigencia que tenemos ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Nada. Entonces, ¿dónde está la salida? No, la salida, que tiene que aparecer una dirigencia política, tiene que aparecer. ¿Será que las universidades se murieron? Yo no creo que las universidades estén muertas. Ayer tuvimos un claro ejemplo de que no, doctor. Bueno, entonces, en cualquier momento tiene que recomenzar la reordenación de la política. Porque primero es la política. La economía es buena si la política es buena. Usted ha hecho siempre escritos sobre lo que fue en la época del 28 y del 58, cuando era la época de Pérez Jiménez. Claro. ¿Usted siente que la dirigencia juvenil de este país podría hacer esa salida? Los hemos visto en la calle, doctor Morón, luchando. Usted sabe lo que pasó con los muchachos el año pasado. Así es. Pero eso tienen que hacerse hombres y mujeres. Esos son los muchachos. Pero los muchachos no van a solucionar los problemas del país. Porque cuando uno está muchacho, pues no tiene el talento suficiente desarrollado ni la experiencia apropiada para cuando ya se es hombre o mujer completo. Y lo que falta en Venezuela es que esos muchachos maduren, crezcan y se conviertan en dirigentes. Pero esa juventud que luchó en esas épocas dictatoriales y que logró que pues se saliera de la crisis en ese momento, no eran totalmente maduros, ¿o sí? No, sí eran. ¿Sí? Porque es que depende de la situación política, porque a veces se madura a los 18 años, otras veces se madura a los 30 años, otras veces se madura a los 15 años.
Depende de la situación. ¿Y usted cree que en este momento no hay una madurez No. como para eso? No. Yo no la conozco. ¿Y qué ha pasado? ¿Es la educación? ¿Dónde está el error allí? Aunque yo leo el periódico todos los días y procuro estar enterado de lo que pasa en el país, no hay. Una dirigencia, no la hay. ¿Qué pasa en la Universidad Central de Venezuela? ¿Qué pasa en las otras universidades públicas y privadas? ¿Por qué no sale de allí la dirigencia que necesita el país? A conmover al país, a lanzarse a las calles a gritar y a tirar a Maduro al mar. Mire, doctor, el diálogo. Usted sabe que en las peores guerras ha habido diálogo y en los peores conflictos. Usted lo sabe porque usted ha sido un hombre muy estudiado y ha escrito tantas cosas. ¿Usted cree que el diálogo en nuestro país puede dar resultados? ¿Podría ser una solución? Es que el diálogo es absolutamente necesario, porque con el diálogo aparecen los dirigentes. Si no se conversa, si la gente joven, si los escritores, si la gente de la universidad no sale a conversar, no a conversar en las plazas públicas, a conversar entre ellos en primer lugar, y luego salir a la plaza pública. Lo que ocurrió en República Dominicana, ese diálogo que no dio los resultados porque el gobierno no quiso aceptar algunas de las condiciones que propuso pues, los dirigencias de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿eso es importante que siga ocurriendo en Venezuela? No, es aquí donde tiene que ocurrir, en primer lugar. Es aquí donde tiene que ocurrir. Pero allí era por la mediación de presidentes de otros países. Eso no importa, muy bien que colaboren nosotros, pero el diálogo tiene que ser primero aquí en Venezuela. Es la gente joven la que tiene que salir a la calle a conversar, a dirigir, a ejercer el poder. Y una vez que eso ocurra, que se pongan en contacto con las demás repúblicas. Pero en primer lugar aquí. Que eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Que se va a conversar en Santo Domingo, a conversar en Buenos Aires. ¿Eso qué importa? Esas son conversaciones útiles para el continente, pero para el país no. Y en este caso el diálogo sería importante, ¿para qué? Si no se han logrado acuerdos entre el gobierno y la oposición. Pues que tiene que haberlo. Una de dos. O ocurre una catástrofe política, que sería muy lamentable que ocurriera. Muy triste. Porque tuvimos muchas guerras. Con lo que no estamos de acuerdo. Muchas guerras. No estamos de acuerdo con eso. Porque este es otro tiempo. Hoy es la inteligencia, hoy es la universidad. En consecuencia, es donde el aporte de las universidades es fundamental, porque ahí es donde se forman hoy los dirigentes. Ya los dirigentes no se forman en la calle. Doctor Morón, ¿qué pasa con la democracia de un país cuando la gente pierde su respeto a las instituciones? Por ejemplo, a instituciones como la institución electoral, a una asamblea. O sea, la gente, tenemos una asamblea nacional elegida por el pueblo, pero por encima de esto pusieron una asamblea nacional constituyente. Siempre hay instituciones que han puesto durante este gobierno por encima de lo que ya existe. Claro. Pero cuando el ciudadano pierde esos valores tan importantes. Se viola todo. Por eso, señores, eso no son nada. Aquí no hay dirigencia política. Miraflores es un vacío. El Congreso, o como se llama, la Asamblea Nacional, es un vacío. Pero lo escogió el pueblo también, como a Miraflores igual. Bueno, los escogió el pueblo, ¿quién sabe? ¿Tiene dudas? Tengo dudas. Tiene dudas. No. Mire, doctor Morón, ¿y qué pasa? O sea, ¿se puede restituir las instituciones, la credibilidad en las instituciones? O sea, ¿se puede cambiar un país que está en una situación tan compleja como la que tenemos nosotros en Venezuela? No es fácil hacerlo, no. En este momento Venezuela está en una crisis de todo tipo. En primer lugar, una crisis política. En segundo lugar, una crisis económica que no entiendo por qué. Un país petrolero, un país con poca población, un país con un inmenso territorio. ¿Por qué la economía está en el suelo? ¿Por qué no se ha reconocido, por ejemplo, que en Venezuela haya crisis humanitaria? Por eso. ¿Por qué no se ha reconocido? Eso sería lo normal. Porque cuando ocurre la crisis humanitaria, para eso están los otros países cultos y civilizados del mundo. Y en América los tenemos. Se los voy a nombrar. Sí. Estados Unidos y Brasil, por ejemplo.
Han ofrecido ambos su colaboración y el gobierno venezolano no lo ha permitido. No lo acepta. ¿Por qué? Porque es la política, es la dirigencia política, es Miraflores, es el señor Maduro. Lo primero que hay que eliminar es la política. La política que es negativa para Venezuela. Bueno, claro, un señor que lo que sabe es comer y comer y comer y no sabe ni hablar. Y tanta gente muriéndose de hambre. Y la gente muriéndose de hambre. Eso no hay derecho. Porque eso es otra cosa, no se reconoce que la gente se está muriendo de hambre. Pareciera que ellos salieran a la calle y no ven a la gente comiendo la basura. Pues, usted me lo decía, doctor. Claro. Usted prácticamente no sale porque le da dolor salir a la calle y ver a la gente comiendo en la basura. ¿Eso se había visto en la historia de Venezuela? No. ¿La gente comiendo en la basura? No, nunca. Ni en la época más pobre del país. Porque en Venezuela hubo mucha pobreza cuando no había petróleo, cuando vivíamos de la agricultura y de la cría. Yo soy de esa época ya, en mi pueblo de Cuicas y en mi ciudad de Carola vivíamos de eso, de sembrar. Ya eso se acabó. De pronto apareció el petróleo, el MENE, y la gente creyó que eso iba a solucionar todos los problemas del país. No, porque no es que el petróleo va a salvar al país, es la administración del petróleo. Y que ha sido muy mal administrado. No hemos tenido administradores, ninguno, ni Chávez, que lo nombran mucho, pues no. Y lo posterior a Chávez, pues eso no sirve para nada. Vamos a hacer una breve pausa. En minutos, ya para las conclusiones con el doctor Guillermo Morón, historiador venezolano, escritor, individuo de número de la Academia de la Historia. Así que quédense con nosotros que regresamos con ustedes. Muy bien.